Gracias, Marcos, por ayudarme en esto. ¿Por qué? Bueno, Brian, que es periodista del diario El Litoral, que está realizando una cobertura espectacular en la guerra de Israel-Hamás, debo decir algo. Ayer mismo nos enteramos de un premio que le dio a DEPA por la cobertura en la guerra anterior, la de Ucrania, así que primero felicitaciones. Que sigue, por supuesto. Que sigue, por supuesto. Felicitaciones, querido amigo, y gracias por este ratito, ¿no? ¿Dónde estás, Brian, en este exacto momento? Hola María, buenas tardes acá desde Tel Aviv. Estamos en movimiento, como bien remarcabas, mostrando lo que tiene que ver con el impacto de la actividad terrorista en esta región, que se ha recrudecido a partir de la masacre del 7 de octubre. Y te agradezco también tus bonitas palabras. Sobre lo de ayer, que además es una linda motivación, porque si bien, como remarcabas, la guerra en Ucrania continúa por la invasión militar rusa, allí estar ahora en lo personal mostrando otra situación totalmente distinta, con otro entramado histórico, con otras motivaciones, con otra configuración del teatro de operaciones, bueno, sirve para justamente seguir profundizando lo que tiene que ver con el trabajo en esta línea y tratar de mostrarle a la Argentina o a los argentinos que de pronto se chocan con nuestro trabajo, cuál es el impacto que tiene en otras sociedades este tipo de situaciones que a veces vemos como lejanas, pero que incluso si bien no nos tocan de frente, tienen un impacto directo o indirectamente en nuestra sociedad y también nuestra propia economía, ¿no? A tal punto, me quedo un ratitín en Ucrania, he visto fotos tuyos con el presidente de Ucrania, inclusive, pero le cuento a nuestra audiencia, porque hace a esto que vos decís, tratando de mostrarle a los argentinos lo que sucede ante las guerras. En el caso de Ucrania, tu premio fue por un voluntariado, creo que de 2 argentinos, ¿no? Y su historia en dejar todo lo de acá e ir a ponerse en la fila de los ucranianos. Es así, ¿no? La síntesis. Sí, particularmente uno tiene el reconocimiento por la cobertura en general, pero es un trabajo en particular el que lo motiva, y en ese caso tiene que ver con justamente haber sido el primer periodista argentino que pudo estar dentro del teatro de operaciones ucraniano, compartiendo con los latinoamericanos que están de voluntarios dentro de las Fuerzas Armadas Regulares Ucranianas, en este caso una que se creó incluso a los 2 días de iniciada la invasión militar, que es la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, y bueno, pude compartir 3 días con ellos, ver cómo se preparaban, por qué estaban, qué los motivaba a estar ahí, de qué manera lo afrontaban, y la preparación militar, su día a día, cómo es estar en el frente, y bueno, eso fue lo que fue distinguido o publicado al menos ayer por ADEPA, que además tengo el lujo de compartir el segundo premio con Elisabetta Piqué, con quien yo tuve 3 viajes a Ucrania, coincidimos de casualidad en el primero y compartimos el itinerario en el tercero, entonces bueno, es muy lindo también compartirlo primero con alguien de la trayectoria y el expertise que tiene ella por haber estado en Afganistán, entre otras grandes guerras, y que es además autora de material de consulta obligatoria para cualquier estudiante de comunicación que quiera profundizar sobre la cobertura de guerra, y bueno, después lo personal de haber podido compartir con ella el día a día también, ¿no? Así es. Bueno, ahora contanos sobre esta guerra, la que estás cubriendo ahora. Bueno, algunos aspectos que me parecen fundamentales destacar tienen que ver con que acá no es una guerra de Estado a Estado, es una guerra entre un Estado que es el israelí y de frente algo que es absolutamente irregular como una organización terrorista, o al menos una organización política partidaria que tiene su propio brazo armado, como es Hamás, y que de pronto un 7 de octubre algunos de sus voceros dijeron que ellos sentían que la causa palestina estaba quedando un tanto desdibujada o en segundo plano en la agenda de la geopolítica, y que por eso necesitaban llevar adelante algún tipo de acción que devuelva a los titulares de los principales medios del mundo la causa palestina. Bueno, vaya manera que tuvieron, ¿no? Con esta masacre de más de 1.400 habitantes o personas que estaban circulando acá en Israel, y lo menciono así porque no estamos hablando solamente de una matanza a judíos o a israelíes, estamos hablando de matanza y de toma de rehenes a personas de todas partes del mundo, incluida Argentina. Recordemos que Argentina es el segundo país en el ranking por nacionalidad de personas secuestradas que están ahora bajo el poder de Hamás, o incluso de ciudadanos palestinos que aprovecharon las circunstancias de irregularidad de aquel 7 de octubre para, a cambio de dinero o a cambio de beneficios por parte de la autoridad de Hamás,
dentro de la Franja de Gaza, secuestrar también a personas que estaban justamente en las proximidades de Gaza. Pude conocer a Natalia, que es la hija de Ofelia Reutemann, una argentina de 72, 73 años que está secuestrada. Perdón, Sí. Me impactó ese testimonio que te leí, porque sigo tus crónicas, que además están muy bien escritas, permíteme que te lo diga, te cautivan. Así que adelante, contanos el testimonio con Natalia. Bueno, muchas gracias, son muy generosa. Natalia explicaba y lo decía al final abiertamente: estoy segura que a mi mamá ni siquiera la secuestró la organización terrorista, fueron vecinos oportunistas del kibutz de Nir Oz, que es donde vivía su madre, y que aprovecharon la situación para ir a buscarlos a cambio justamente de beneficios. Y ahí uno también podíamos acceder y ver en primera persona un refugio que se terminó convirtiendo en una trampa mortal, porque allí no tenían en definitiva que protegerse de explosivos, sino de personas que terminaron llegando a pie, y que cuando abrían esos refugios mataban acribillando a todos los que estaban adentro. Entonces, quienes estaban en ese lugar eran tailandeses. Entonces es otro claro ejemplo, al margen de los argentinos, esta situación de que el terrorismo no distingue ni de raza, ni de cultura, ni de religión, si bien acá uno puede hablar de que hay un conflicto de fondo que es religioso y que lleva miles de años. Y cuando al principio hablábamos del impacto que esto puede tener en nuestra sociedad, en nuestro país y demás, no hace falta ir tan lejos en la historia para ver lo que pasó en la AMIA, en la Embajada israelí en Argentina, las amenazas que hubo en estas últimas semanas de bomba y etcétera en nuestro país, sino también incluso cuando en la última semana, en colaboración, el Mossad y la inteligencia brasileña desarticularon una célula terrorista que estaba operando en Brasil con 2 detenidos y con más de 11 pedidos de captura para integrantes de esa célula allí en Brasil. Han convocado desde el terrorismo a una guerra santa en todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene que estar preocupado por lo que está ocurriendo acá, porque tiene un desencadenante en mayor o menor medida en todo el planeta, y que no sabemos en qué va a terminar, ¿no es cierto? Así es. ¿Y tu expertise qué te dice? ¿Es una guerra que será larga? ¿No se puede dimensionar? Esto va a depender muchísimo, primero, de la impronta que tenga a través de sus Fuerzas Armadas Israel y del oído que haga o no de lo que la comunidad internacional está planteando, porque esto que yo te estoy diciendo, algunos no lo entienden así o no logran dimensionarlo, y no logran separar lo que tiene que ver con el pueblo palestino civil en general, que nada tiene que ver con el extremismo, el mundo musulmán en general, el mundo árabe en general, con estas agrupaciones terroristas que hay que erradicarlas de cuajo para que por fin pueda haber paz en ese sentido. Y además de tener en cuenta algo, nosotros estamos hablando a 17.000 kilómetros, con algunos riesgos menores como los que recién citábamos como ejemplo, menores por la posibilidad o la probabilidad de un impacto que tiene, ¿no? Porque lamentablemente aquel que sea víctima de un atentado como los que mencionamos no es para nada menor, pero lo que quiero decir es, acá son vecinos, acá es una comunidad, la israelí o los que viven en Israel, que están metida en un barrio rodeado de terroristas, y por eso podemos observar que de pronto cuando Hamás toma la iniciativa que toma, interviene el Líbano, interviene Irán, interviene Hezbollah, intervienen tantas otras organizaciones paralelas y aliadas a Hamás que tienen la participación que están teniendo. Entonces, cuando hablamos de los ataques israelíes dentro de la Franja de Gaza, personalmente lo que digo, incluso hay una nota de opinión que la pueden leer en el Litoral, que se publicó en las últimas horas, que lleva mi firma, y es que Israel tiene que eliminar el terrorismo porque no tiene otra opción si quiere seguir perdurando acá mismo. No hay que pensar que Israel está actuando dentro de Gaza atacando objetivos terroristas por venganza. Está pensando incluso en el futuro. ¿Cuál es la garantía que tiene Israel si deja de atacar y permite la vuelta a la normalidad, entre comillas, a los pobladores y a los terroristas dentro de Gaza, de que en un tiempo ni siquiera tan lejano no se reorganicen y lleven adelante una matanza incluso peor que la que han desarrollado gracias al avance que han tenido todos estos años, ¿no? Porque justamente se les permitió desarrollarse, entre comillas, con cierta libertad. Aquí mi compañero te va a hacer una pregunta, Marcos. Hola, Brian, muy buenos días. ¿Cómo estás leyendo estas actitudes tanto de Estados Unidos o de la ONU?
con una cierta, no sé si la palabra es presión hacia Israel, porque bueno, obviamente que ese hilo finito entre el terrorista y el habitante de la Franja de Gaza hace que a veces haya víctimas inocentes. ¿Cómo estás leyendo, cómo estás observando incluso algunas manifestaciones pro-palestinas que se realizan en todo el mundo en contra abiertamente de Israel? Sí, ¿qué tal, Marcos? Me dejas varios temas que daría para hablarlo mucho, pero grosso modo me interesa, por un lado, que los propios israelíes destacan que a muchos incluso dicen, a mí me gustaría ser pro-Palestina, de hecho creo que lo soy y tiene que tener su estado delimitado, territorialmente, pero hay que separar una vez más, como lo decía al principio, al palestino del terrorista. Y en esa línea, cuando uno ve las víctimas indirectas de esta situación, principalmente cuando uno ve las imágenes de los niños que sufren las consecuencias, acá los propios israelíes mencionan que ellos son conscientes de eso y que lamentan esas muertes, pero que ellos en ningún momento buscaron esta situación que se está viviendo, que no motivaron de ninguna manera lo que ocurrió el 7 de octubre. Y otra cosa que acá agrego también, mi análisis personal para responderte sobre dos cuestiones. Primero, sobre esa misma, y es que son víctimas también del terrorismo, porque creo que pocas veces en el historial bélico hemos visto ejércitos que anticipen en tiempo y lugar dónde y cuándo iban a atacar para que justamente los civiles puedan retirarse. Quienes no están permitiendo esto e incluso matando a quienes quieren irse son los propios terroristas de Hamás. Y cuando hablo de quienes quieren irse me refiero incluso a los palestinos, y esto no es una opinión, hay videos y está documentado de cómo operan en ese sentido. Después, sobre el rol de los organismos internacionales, bueno, también es muy difícil hablar de terrorismo allí porque ni siquiera la ONU tiene la capacidad de determinar qué es terrorismo y qué no en cuanto a organizaciones, porque, por ejemplo, en Argentina, Hamás es un partido político más. Sí. Y comete actos terroristas, pero que no es una agrupación terrorista, no está tomado como una agrupación terrorista. Entonces, lo mismo pasa y mucho peor en los ámbitos internacionales, que a veces carecen de peso específico para poder justamente tomar medidas en contra de este tipo de organizaciones, y sí les resulta más fácil generar, por ejemplo, resoluciones en contra de un Estado como el israelí por las acciones que está tomando. Brian, no queremos abusar de tu tiempo, pero contanos, por último, el día a día, lo que vos ves, con quién estás, cómo te movés, ¿cómo es el día a día? Bueno, acá uno se mueve gracias a la colaboración de muchísimos argentinos e israelíes que son muy solidarios, entendiendo la necesidad de que el mundo entienda a qué se está enfrentando Israel y el mundo en general, por esto que les decía del terrorismo y sus distintos tentáculos en el planeta, que además... De nuevo, María, me encantaría contarte un montón de cosas, pero cuando uno llega acá y ve que de pronto todas las casas y todos los edificios dejan sus puertas abiertas para que en caso de que uno esté en la calle y haya un ataque aéreo, pueda meterse sin pedir permiso ni siquiera a cualquier hogar para tomar refugio, bueno, habla de un entramado social y solidario totalmente distinto al que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Acá ellos viven con mucho sufrimiento, por lo que te mencionaba recién, que me lo han repetido muchas veces. Nosotros no queríamos estar hoy en guerra, no queríamos tener nuestras propias víctimas, ni tampoco generar víctimas palestinas, pero necesitamos garantizar seguridad para quienes quieran venir a Israel, y para eso necesitamos indispensablemente eliminar al terrorismo. Entonces, bueno, insisto, son conscientes de que el mundo mira de reojo lo que tiene que ver con este accionar que están teniendo, y por eso valoran y agradecen la presencia de la prensa, y también tratan de colaborar justamente para poder mostrarlo de la mejor manera, y en esa línea están los vecinos, siendo o no de origen argentino o de doble nacionalidad argentina, e incluso las autoridades militares y políticas que permiten realmente trabajar con una libertad absoluta. Brian, te mentí, la última es esta, ¿hay lucha cuerpo a cuerpo? Bueno, en la Franja de Gaza continuamente, María, ya hay tropas que están establecidas con sus distintas fracciones directamente insertadas, ya están establecidas, han tomado como zona de reunión distintos sectores de la Franja de Gaza. De hecho, se habla desde hace algunos días que han logrado partir en dos la Franja de Gaza hacia el sur y hacia el norte, al margen de lo que tiene que ver justamente con, primero, el apoyo de artillería, el apoyo aéreo de las distintas aeronaves que realizan ataques, como durante toda la madrugada de hoy, donde se han conquistado distintos objetivos, pero además los tanques que se van infiltrando poco a poco también dentro de Gaza.
Gaza, y que demuestra también otro momento o otra cuestión a tener en cuenta, otro factor de por qué necesitan bombardear y eliminar la infraestructura alrededor de Gaza o dentro de Gaza, donde están los objetivos militares, y es que cuando un tanque se mete o una fracción a pie de infantería, es muy fácil que aparezca un terrorista con un arma, por ejemplo, antitanques a 2, 3, 4, 5, 10 metros, lo cual le permite muy poca posibilidad de reacción al propio tanque y a la propia fracción de infantería que eventualmente esté operando, y ese es el peor escenario básicamente para cualquier tropa blindada, y por eso necesitan justamente barrer la zona con artillería y aviones, y después recién poder avanzar a pie, y por eso también la famosa infiltración a gran escala terrestre lleva su tiempo, para evitar también la mayor cantidad de bajas civiles y de víctimas que nada tienen que ver con el terrorismo. Brian Mayer, que junto con Remo Pignoni son los rafaelinos más famosos que tenemos. Ay, justo se cortó. Bueno, bueno, se cortó. Porque él es rafaelino. Así que un orgullo, me pongo de pie por mi ciudad y por el trabajo, ¿no?, maravilloso que está realizando. Bueno.